varios temas en la agenda periodística del día. Uno de ellos, la causa CBI, que causó en su momento un gran estrépito financiero. Todo se desencadenó con una muerte incluida, una muerte dudosa que nunca se terminó de esclarecer. Pero lo que se está analizando ahora es qué había detrás de CBI, y el fiscal Carlos Gonella ha pedido duras condenas para los presuntos implicados, pero además multas de cientos de millones de pesos. Enseguida vamos a hablar con el fiscal Carlos Gonella en nuestro programa. También vamos a hablar con Jorge Sapia, integrante del comité de la UCR. ¿Qué dicen los radicales cordobeses que pedían más espacio en las listas con la designación de Pichetto como compañero de fórmula de Macri? Enseguida hablamos con Sapia y vamos a abordar un tema meramente social que nos atañe a todos. Hubo un fallo en Buenos Aires que fue muy comentado, tal vez por el monto, por la cuantía de la resolución. Un hombre deberá pagarle a su ex 8 millones de pesos porque su mujer, siendo profesional, se dedicó a las tareas del hogar, a las tareas de la casa. ¿Cuándo se puede pedir una compensación de esas características? ¿Hay un plazo? ¿No hay un plazo? Para los que son convivientes también rige. ¿Es solo para los profesionales? También lo puede reclamar alguien que no tenga un título profesional y pactó con su pareja en un determinado momento de la vida dedicarse a la crianza de los hijos. De ese tema vamos a hablar con la doctora Luciana Ulla y la doctora Diana Mesano, especialistas en Derecho de Familia. Presentación de temas. Crea tus momentos. Electrodomésticos Aurora. Osdeneo 1825. Estamos. Agua. Agua en casa, agua en la calle, agua en el cielo, agua en el cuerpo, agua en los sueños. Agua que da fuerzas, agua que da energía, agua que es y permite ser. Agua que da vida, agua que fluye, agua que construye. Agua, agua en vos, agua en ellos, agua en lo que soñás para ellos. Agua hoy, agua mañana, agua en el futuro. Un buen futuro. En todo, el agua nos une. Y el futuro también. Aguas Cordobesas. Transformaste tu idea en un proyecto. Ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro junto al IAE te invitan a participar de Naves Federal 2019. Más de 850 becas para emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbete en macro.com.ar/naves. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Dialoguemos. Para comprendernos. Para respetarnos. Nos llevemos mejor. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. defensorcordoba.org.ar. Una provincia, una red integrada de salud. Hospital Italiano de Córdoba presenta la primera unión de instituciones médicas de la provincia. La razón de que exista el Hospital Italiano y la red integrada de salud son los pacientes. Sin los pacientes nosotros no existimos. Y nosotros, como dijo un gran médico cordobés, podemos curar muy pocas veces, aliviar a veces, pero acompañar debemos acompañar siempre. Entonces, el día que alguien pierda la esencia de lo que significa la salud, es el día que se olviden de que esto es para el bienestar de la gente. Todas las especialidades médicas, calidad humana, ciencia médica, proximidad. El doctor Carlos Gonella, fiscal federal, está con nosotros. Es el fiscal
que ha pedido duras penas para los implicados en la trama financiera de CBI. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Bueno, doctor, una causa compleja, ¿no? Sí, una causa compleja, una causa con 16 personas sentadas en el banquillo de los acusados, 6 meses de juicio oral, una acusación por asociación ilícita con otros delitos graves, la particularidad de que es la primera vez que se juzga en la historia judicial de Córdoba y del país el delito de intermediación financiera ilegal, así que tiene una causa importante, digamos, para la historia judicial. Siempre se ha hablado, o existe el concepto, preconcepto, que los delitos denominados de guantes blancos tienen una pena, si se quiere, menor en relación a otros delitos, pero usted aquí ha pedido penas altísimas, ¿no? Sí, como te digo, hay muchos delitos que se estuvieron juzgando en esta causa. La hipótesis de concurso material, es decir, cuando hay varios delitos que se le atribuyen a una persona, implica que la escala penal se construya desde el mínimo mayor, es decir, del mínimo punitivo mayor al menor al mínimo mayor. Eso implica que al momento en el que uno tiene que individualizar la pena que le corresponde a un acusado, tiene un amplio margen, ¿sí? Para decirte un ejemplo, acá teníamos mínimos que iban desde los 3 años y medio hasta los 15 o 20 años de prisión. Entonces se hace un análisis de aspectos objetivos y subjetivos, que nos llevaría mucho tiempo explicar, que le permiten a uno llegar a una determinada cantidad de pena de prisión. Otro aspecto de la pena es que para estos delitos el Código Penal prevé, además de la pena de prisión, de manera conjunta la pena de multa, que es una pena de carácter económico. ¿Por qué? Porque son delitos que se cometen con ánimo de lucro. Doctor Gonella, antes de todo este estrépito hubo una muerte sumamente dudosa, la de Jorge Suau, que dejó una carta. No está en este juicio ventilándose eso, estamos hablando del tema financiero, pero ¿qué ha trascendido en este juicio acerca de la muerte de Suau? Efectivamente, llega al despacho del juez Vélez Funes, de la Cámara Federal, y del fiscal Senestrari, del Tribunal de Justicia Federal también, una carta supuestamente escrita por Jorge Suau, en donde contiene una hoja de ruta que en definitiva fue la guía que sirvió a la investigación del fiscal Senestrari para investigar, y te diría que en un alto porcentaje todo lo que dice esa carta fue lo que se pudo reconstruir. Declaró en el juicio de CBI quien era pareja de Jorge Suau, Karina Acef, y ella relata que ese día lo encuentra a su pareja preocupado, escribiendo algo en la computadora, y después ella deduce que esa fue la carta que le hizo llegar a ella y que ella llevó a tribunales federales. Se discutió en este juicio, por ejemplo, Rodrigo niega que haya sido Jorge Suau el que escribió la carta. Ella da a entender que sí, por distintas características, por la forma de escribir, por lo que vio ese día, pero en definitiva, como vos lo has dicho, en este juicio no se analiza las razones del fallecimiento de Suau, eso se está investigando en otra investigación aparte, pero sí, digamos, el contenido de la carta es lo que dio o conformó la hipótesis delictiva que sí se discutieron en el juicio. ¿Y las cosas que dijo Suau se fueron comprobando en la sustanciación del juicio? Sí, se fueron comprobando, como te decía, en un alto porcentaje. La captación de ahorros del público, la colocación de esos ahorros al público, lo que constituye, sin autorización del Banco Central, lo que constituye el delito de intermediación financiera. Ahí Jorge Suau también habla de las causas que generaron la caída de CBI, y en el juicio se discutió, digamos, se discute o se expuso como hipótesis de que a finales del año 2013, principio del año 2014, se le comunica a CBI que no se le iba a renovar el contrato de locación de la oficina que ocupaba en el Dino, y que se le solicitó de golpe 40 millones de pesos, lo que, por el efecto multiplicador del dinero, implica que se produce un descalce masivo y se produce una corrida. Ahora, que fue lo que terminó. Esa es la versión que dan los implicados, porque que se caiga una financiera que manejaba tanta plata solo por una mudanza o cambio de domicilio tampoco cierra. ¿Usted podría explicar en trazo grueso la columna vertebral de la maniobra al menos? Totalmente, Jorge, como vos decís, esa es la versión que han dado muchos testigos y acusados, ¿sí? ¿Por qué se cae CBI? CBI es una mesa de dinero, una cueva financiera, que entre otros delitos tomaba fondos del público y los colocaba también al público sin autorización del Banco Central. Esto implica lo que se conoce como banca de hecho o una cueva.
teniendo en cuenta que la actividad de crédito, de intermediación financiera legal, es un segmento importante para la economía, porque implica financiamiento, que es lo que hacen los bancos y la financiera, por ese mismo motivo es muy importante para contener los riesgos económicos que giran en torno a esta actividad, que la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, conceda la autorización, va haciendo un seguimiento acerca del patrimonio. O sea, esta era una fachada de cajas de seguridad y te enviaban la plata. Efectivamente, y Rodrigo lo confesó. Dice, nosotros prestamos el servicio de caja de seguridad con un concepto novedoso, en un lugar de acceso común, con playas de estacionamiento, en un lugar dinámico como era el complejo comercial del Dinosaurio, y de repente empecé a ver que había excedentes financieros de los clientes de caja de seguridad, entonces les empezamos a ofrecer tomar esos fondos como si fuese un plazo fijo, que se le denominó bajo el eufemismo de contrato de asistencia financiera, y así empezó la actividad crediticia. Bueno, ahora, ¿quiénes eran los cerebros de CBI? Bueno, Rodrigo y Jorge Suau, ¿sí? Presidente y vicepresidente. Jorge Suau era el que tenía contactos más de tipo político y Rodrigo era el cerebro financiero, ¿sí? Una persona experta en finanzas, en ciencias contables, que fue el que desarrolló este concepto y, bueno, a partir del cual en el año 2012 se expanden los servicios delictivos de CBI, que fue un poco lo que hemos explicado en nuestros alegatos que concluyeron. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la gente de Centro Motor Toyota? Centro Motor Toyota, en la persona de su presidente Darío Ramonda, un importante empresario de esta concesionaria, fue acusado de ser uno de los principales fondeadores de CBI, para que CBI, con el dinero que aportaba Centro Motor, pudiese desarrollar, por ejemplo, descuento de cheques o préstamos al público. Hay distintas vías, distintos mecanismos de fondeo que se fueron descubriendo y por los cuales se responsabilizó a Ramonda. Por ejemplo, Centro Motor celebra un convenio de recaudación con CBI por el cual toda la operatoria de pago de los vehículos Toyota que vende Centro Motor se efectuaban en CBI. Y CBI después compensaba toda la recaudación acreditando con cheques en cuentas de Centro Motor o compañía Toyota Financiera. Ese era uno de los mecanismos de fondeo. También existen préstamos que hace Centro Motor a CBI allá por los momentos de iniciar el año 2008 que se fueron renovando hasta el año 2003. Acá hay gente que te enviaba el dinero en una cueva y hay víctimas que de repente dejaron el dinero allí y no lo pudieron sacar, ¿o no? Sí, es muy interesante, Jorge, tu pregunta, porque eso nos muestra dos perfiles, el perfil inversor y el perfil ahorrista, ¿sí? El perfil inversor ponía mucho más plata y no fue a reclamar un peso, seguramente porque no tenía ese dinero declarado. Pero hay otro perfil ahorrista, tenemos jubilados, tenemos gente que había vendido un inmueble, el único inmueble, y que no confiaba en el sistema financiero porque lo declararon en la audiencia, venían de la mala experiencia del año 2001, el Corralito, entonces dice que llegaron a CBI porque les parecía una empresa, una financiera legal, porque habían recibido comentarios, llegaron a ese lugar, le dijeron, mire, nosotros tenemos autorización del Banco Central, era falso, y de esa manera lograron que esa persona dejara su dinero. Y esa persona es el perfil ahorrista que nosotros convocamos como testigo. Hubo más de 70 casos que se quedaron sin dinero. Había gente que se quebró en la audiencia porque dice, fueron los ahorros de toda mi vida. Y de un momento a otro se quedaron sin nada. En algún momento en esta causa tan larga se lo mencionó a Bugliotti, que jugaba de local ahí como propietario del complejo Dino. No está en la causa Bugliotti, no tuvo nada que ver al final Bugliotti. Bugliotti fue una de las personas indicadas como responsable. No conforma la situación de Bugliotti el objeto, la hipótesis investigativa en este tramo de la causa que se elevó. Entiendo que hay un desprendimiento de esta causa que está en etapa de investigación y que fue citado indagatorio Bugliotti, pero yo no conozco cuál es la situación de él. Pero sí te puedo asegurar que en lo que se discutió en este debate no estaba Bugliotti, a pesar de que sí salió a partir de declaraciones de los testigos y también de imputados como el responsable, digamos, del descalce. Un arrepentido, Miguel Vera, hoy que están de moda los arrepentidos, dijo que aquí se lavaba plata o se manejaba plata del kirchnerismo y mencionó en su momento a Boldú, a Castelo. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Eso está en este juicio? ¿Se derivó en otra investigación? ¿Se ha podido comprobar algo? Bien, el acusado Miguel Vera en diciembre del 2016 declara como arrepentido y da una serie de datos en los que involucra a personas en relación a la
la causa de la obra pública o los cuadernos de Centeno con CBI. Eso le permitió recuperar la libertad a Vera. Vera, en el ejercicio de su derecho material de defensa en la causa de CBI, ya al final de la audiencia, vuelve a mencionar toda esta trama y otras personas más y otras empresas más. Lo que se hizo en su momento es abrir una investigación que generó dos causas, una en Córdoba y otra en el Foro Penal Económico de Buenos Aires, donde se está investigando la pata de Buenos Aires, supuestas financieras vinculadas a operatorios de cheques a través de dos empresas fantasma que operaban con CBI. Lo que hice yo como fiscal, porque es lo que corresponde, actualizar esa información y pedir que se corran los antecedentes para que se investiguen. Ahora bien, una persona que se acoge al régimen de arrepentido tiene ciertos beneficios. Entonces, perdón, antes de preguntarle por la situación particular de Vera, ¿qué pasó con lo de Boldú y lo de Acastelo? Son dos personas que fueron mencionadas por Vera y que están siendo investigados en las causas que se tramitan aquí en Córdoba. Pero la situación de estas personas no conforman el objeto. O sea, no están en este juicio. En este juicio de CBI, sí en un desprendimiento de CBI. Está bien. Ahora bien, como te decía, una persona que se acoge al régimen de arrepentido tiene derecho a ciertos beneficios, que se le descuente la pena. Yo consideré que de momento a Vera no le corresponde descuento, y eso lo dije en los alegatos. Claro, porque hizo ruido esto, hizo ruido, incluso. Porque es un arrepentido y el fiscal le pidió una dura condena. Hubo un programa de televisión hoy en donde hace una lectura errónea, no voy a criticar al colega, pero sí, como no entiendo que no estuvo en la audiencia, dice que están poco claros los motivos por los cuales yo no pedí un beneficio. En realidad, para hacer lugar al beneficio, los datos que da una persona arrepentida tienen que generar resultados en el proceso correspondiente. Por ejemplo, un procesamiento. Esto es lo que dice la Cámara Federal de Casación Penal. Es decir, un arrepentido tiene derecho a que se le descuente la pena en tanto y en cuanto los datos que esta persona revele den lugar a un proceso penal con resultados concretos. ¿En esa causa y si de repente Vera aportó datos sustanciales y se compruebe en otra causa? Exactamente es lo que está pasando en este momento, digamos, se iniciaron otras causas, la que se tramita en el Foro Penal Económico de Buenos Aires, que yo estuve chequeando este último momento qué resultado tuvo y hasta ahora no hay llamado de indagatoria. Yo aclaré ayer en mis alegatos que por ahora no corresponde el beneficio, pero si avanza la investigación y da los resultados que son necesarios para computar el beneficio, Vera tiene el derecho, porque se lo reconoce la ley, a pedir el descuento y lo consideraremos en su oportunidad. Ya le voy a preguntar por las penas, al menos en trazo grueso de los principales implicados y los montos de las multas. ¿Qué papel jugó la tarjeta Redbus y los funcionarios municipales en esta causa, que también fueron mencionados? Bien, esto fue un tema que mencionó Jorge Suau en su carta, ¿sí? Jorge Suau dice que se hizo un convenio con Siemens y CBI para que CBI recaudara, ¿sí? la recaudación diaria, valga la redundancia, de la tarjeta Redbus, ¿sí? Este convenio implicaba eso, CBI juntaba el dinero y después se lo acreditaba en cuentas del municipio, que en la cartera de transporte, que es el que concede el servicio de transporte público. Y dice que a cambio de eso, digamos que para hacer la vista gorda de esta cuestión que no queda muy claro, los funcionarios de la cartera municipal cobraron una coima. Esto en su momento se investigó y hay una investigación abierta y una empleada de CBI, este es el dato nuevo, la señora Marcela Barreiro, cuenta en el juicio que se dejó sin efecto este convenio y cuando ella le pregunta a Rodrigo por qué había quedado sin efecto este convenio de recaudación, y dice Rodrigo porque no quería seguir pagando coimas. ¿A quién? Yo le pregunté al Ejecutivo Municipal. Entonces esto motivó que yo como fiscal en cumplimiento de mis obligaciones pidiera que se investigue si realmente hubo o no coimas detrás de este convenio de recaudación. Ahora Rodrigo apuntó directamente quiénes le pedían las coimas. No dijo quién, él dijo así. La señora Barreiro naturalmente contó, se terminó el convenio y yo le pregunté si ella sabía por qué. Yo le pregunté a Rodrigo y Rodrigo me dijo que el motivo era que no quería seguir pagando coimas al Ejecutivo Municipal. No mencionó nombres, pero se tiene que investigar. ¿Durante qué años, durante qué gestión fue esto? Esto fue entre los años 2012 y 2013. De hecho, fue algo que denunció tanto el legislador Juan Pablo Quintero como Luis Juez, ¿sí? Quien me fue a ver en su momento cuando yo estaba en Buenos Aires en la Procelac, y lo que se hizo fue dejar constancia de esto, remitirlo a Córdoba, y entiendo que se inició una investigación, que es la que tiene que recobrar fuerza a partir de este nuevo dato que nos brinda la testigo Barreiro. Usted le pidió 11 años de prisión a Rodrigo. Así es.
Rodrigo fue acusado como jefe de una asociación ilícita, autor de más de 70 hechos de estafa, autor de delitos de intermediación financiera, delitos de evasión fiscal grave, evasión de IVA mediante la utilización de facturas apócrifas y evasión del impuesto a los créditos y los débitos bancarios. ¿Por qué? Porque se utilizaron dos empresas fantasmas que fueron constituidas con un objeto trucho, falso, como es la distribución de diarios y revistas, pero en realidad estas dos empresas, Alao y Jotemi, que se le atribuyen a Vera, que era el dueño real de esta empresa, monetizaban las cantidades industriales de cheques que volcaba CBI. Estamos hablando, Jorge, para que vos te des una idea, a partir de un cálculo que hice de información secuestrada en el computador de CBI, que en un periodo que va entre febrero de 2012 y junio de 2013, solamente ese periodo de tiempo, 350 millones de pesos. Entonces, en función de la gravedad de los hechos, yo individualicé una pena de 11 años de prisión. La UIF pidió 15 años de prisión. El doctor Naye pidió 15 años de prisión. Y también pidió una multa que supera los 1.000 millones de pesos. Ahora, 1.000 millones de pesos. ¿Cómo hace el cálculo, digo? Bien. ¿Es una estimación? Alguien te podrá decir, ¿es un dibujo? ¿Se imaginó 1.000 millones de pesos? ¿Quién tiene 1.000 millones de pesos? Yo explicaba en mis alegatos cómo arribo a esa cifra, estableciendo una base de cálculo. La base de cálculo que yo tomé, que es incluso más beneficiosa para ellos, son los 342 millones de la operatoria de cheques que yo pude reconstruir a partir de una planilla Excel que se encontró en una computadora secuestrada en CBI. Tomé ese periodo de tiempo, podría haber tomado uno más amplio, tomé ese periodo de tiempo. El delito de intermediación financiera establece que entre su consecuencia jurídica una multa de 2 a 8 veces lo intermediado. Entonces yo tenía 342 millones de pesos durante este periodo de tiempo, lo multipliqué por 3 para el caso de Rodrigo, y eso me llevó a más de 1.000 millones de pesos, y por 2, es decir, el mínimo de la pena para los socios de CBI que fueron acusados de ser parte de una asociación ilícita. Para el resto de los implicados también ha habido pedidos de condena de varios años. Te hago un raconto. 11 años para Rodrigo, entre 7 años y 7 años y medio para los socios de CBI, Ahumada, Altamirano, Ramírez. 4 años para Tisera, que era socio de CBI, pero era un socio que estaba alejado del foco de toma de decisiones. Pedí 6 años y medio para Sarrafián, acusado de ser un fondeador de CBI. Pedí 3 años en suspenso para Ramonda y 100 millones de pesos de multa porque también fue considerado responsable por la Fiscalía de ser fondeador de CBI. Pedí 10 años de prisión para Vera y para personas que ocupaban los últimos escalones, personas vulnerables que fueron utilizadas como prestanombres para las empresas fantasmas, pedí absolución en 3 casos. Una señora jubilada con el primario completo y una chica que es cajera de supermercado que tenía hijas menores de edad y que le hicieron firmar papeles bajo la promesa de ser empleada administrativa. Bueno, esas personas yo consideré que no podían conocer toda la trama, pedí la absolución. Y para otros perfiles menores pedí pena en suspenso que van entre los 2 y los 3 años de prisión. Doctor, ¿hay montos embargados? Hay bienes embargados? Hay medidas cautelares, hay inhibición de bienes. Rodrigo intentó desprenderse de un bien, de una propiedad en un country, el bosque, y por eso también fue imputado. Hay medidas cautelares vigentes y bueno, está esta pena económica importante. Vamos a ver, esto es lo que pidió la Fiscalía, vamos a ver qué hace el tribunal. La sentencia tengo entendido que va a ser el 27 de junio. Gracias por haber venido, doctor. No, por favor, gracias.